través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo estás tú? En este bloque de Academia Libre vamos a conversar sobre actualidad universitaria. Lo haremos sobre un asunto bastante contingente y que la propia Academia Libre había advertido a comienzos de este año como un fenómeno que ilustra la horrorosa decadencia en la que ha sostenidamente caído la vida universitaria en este país, particularmente en lo que dice relación con su actividad científica, porque el 13 de enero el científico chileno Claudio Hetz, director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica BNI, fue acusado de irregularidades en estudios publicados en los que participó como autor o coautor. La denuncia fue realizada en su momento por el sitio web For Better Science, un espacio a cargo del científico alemán Leonid Schneider, que se dedica a denunciar posibles fraudes e inconsistencias en investigaciones. Claudio Hetz era acusado entonces de presentar fotografías alteradas y no en pocos, sino que en más de una veintena de estudios desarrollados a lo largo de 2 décadas. La gravedad de la denuncia, por cierto, llevó a que 5 días más tarde la Universidad de Chile, su rectoría y particularmente el doctor Manuel Kukulkan, decano de la Facultad de Medicina de la Casa de Bello, anunciara la constitución de un grupo de trabajo experto con académicos e investigadores internos y externos para recabar y evaluar los antecedentes, cito textual, de manera transparente e imparcial. Un traspié que también hicimos notar en el caso de la rectoría fue que al anunciar esta investigación, el rector Ennio Vivaldi prometió que el resultado del sumario estaría concluido en marzo del año en curso. De eso han transcurrido más de 6 meses de ese plazo fatal, lo cual no ayuda mucho a promover precisamente la transparencia. Pero ahora, hace unos días, la entidad encargada de la indagación interna y externa ha arribado a las conclusiones y ha evacuado un informe que es el que vamos a dar a conocer ahora, porque aquí estamos, subrayo, hablando de hechos absolutamente graves. Dice el texto: la Universidad de Chile valora profundamente la seriedad y altura de miras del trabajo realizado por la Comisión de Ética y su comité asesor ad hoc, así como la profundidad de sus análisis, y asume como hechos las conclusiones emanadas de ella, señala el documento. El propio comunicado agrega que el doctor Hetz, el cuestionado en este caso, entregó
de forma oportuna y por iniciativa propia los antecedentes referidos a sus respuestas a las observaciones y cuestionamientos, así como su disponibilidad a responder oportunamente a las preguntas de la comisión. Una cosa que es lógica, ya que el cuestionado está arriesgando su permanencia en los equipos de investigación en el país. Hay que recordar que cuando se hizo estas denuncias, además del sitio alemán, tuvieron eco en la comunidad científica estadounidense, donde también una investigadora en el área, una experta en el área de transparencia, hizo ver que, tal como su colega alemán, efectivamente había señales de que los resultados de las investigaciones en las eventuales pruebas presentadas con imágenes habían sido estas adulteradas con Photoshop. Respecto al tema de fondo, la investigación de la Universidad de Chile dejó establecido como primera conclusión que en el estudio de los antecedentes no se detectaron acciones constitutivas de fraude científico, entendido este como un acto deliberado de creación de datos falsos para apoyar o demostrar una determinada tesis científica. De esta forma, ninguna publicación ha sido retractada, manteniendo la validez de sus hallazgos y conclusiones, añade el texto del comunicado. No obstante lo anterior, cito textual, el comité detectó algunos patrones de comportamiento censurables y reñidos con la ética científica que fueron ratificados en el informe de la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina. Particularmente, estos se refieren a manipulaciones no permitidas ni informadas de figuras publicadas en algunos trabajos científicos. Hay que remarcar aquí que son dos entidades que paralelamente realizaron la investigación: el comité ad hoc de expertos y el comité de ética. Y respecto de esto, las observaciones que hace son absolutamente coincidentes. En términos generales, ¿a qué se refieren estas conclusiones del informe? Uno, que se ha documentado que el profesor Hetz ha incurrido en conductas que se califican de faltas a la integridad del proceso científico, comprendida esta como un abandono inexcusable de su deber de cuidado en el desempeño como profesional de investigación científica, actos y conductas negligentes y desprolijidad en la presentación de resultados, en particular los relacionados con el despliegue de figuras que sufrieron alteraciones indebidas y que no fueron informadas correctamente. 2. Que la responsabilidad principal de las anomalías detectadas recae en el propio Dr. Hetz como autor correspondiente, sin desmedro de la incumbencia puntual que puedan tener sus subordinados y colaboradores. 3. Que estas conductas constituyen un comportamiento inaceptable en el proceso científico, ya que dañan la confianza pública, por lo que deben ser corregidas en forma inmediata. Valoramos las medidas correctivas y preventivas tomadas por el decanato de la Facultad de Medicina en este sentido y esperamos que se sigan sumando acciones por parte del Dr. Hetz que den garantías de transparencia y rectitud en la publicación de sus futuros resultados. En este sentido, tal como lo hizo el comité asesor, reconocemos varias de las medidas ya adoptadas por su laboratorio, las que deben ser complementadas con el cumplimiento de las directrices entregadas por la institución,
dice el informe. Esperamos que esta declaración y los documentos adjuntos sirvan para establecer una verdad objetiva aceptada por todos los involucrados y para que otras instancias del sistema de ciencia y tecnología puedan informarse debidamente del alcance de estos cuestionamientos, cuidando el avance hacia estándares científicos del más alto nivel, concluye el documento firmado por Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Ese documento, repito, alude al concepto de sistema de ciencia y tecnología, porque aquí, más allá del nombre y de las graves irregularidades en que ha incurrido el doctor Claudio Hetz, lo que está en entredicho es el procedimiento a partir del cual se desarrolla la investigación científica en Chile y cuáles son los mecanismos de fiscalización y transparencia de aquellas operaciones de investigación que dicen relación, en este caso además con una materia tan sensible como la salud pública, y que por otra parte son objeto de financiamiento público. Por lo tanto, aquí no estamos simplemente conversando del caso particular de un individuo que fue por todos lados, nacional e internacionalmente, cuestionado y objetado y denunciado en su actitud ética. Vamos entonces a conocer el detalle de la carta emitida por el doctor Sergio Valenzuela, presidente de la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, al doctor Manuel Kukuljan, decano de la misma Facultad de Medicina. Dice el texto lo siguiente: de mi consideración, los miembros de la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina hemos acogido vuestra solicitud de conducir la investigación de una denuncia publicada en un sitio electrónico que formula cuestionamientos sobre algunos datos publicados en artículos en revistas científicas por el académico de nuestra facultad, doctor Claudio Hetz. Esta denuncia se considera válida y susceptible de investigación institucional, tomando en cuenta la naturaleza de lo ahí descrito, aun cuando tuviese el carácter de anónimo. En el cumplimiento de la tarea encargada y considerando la naturaleza técnica y altamente específica de las materias a analizar, la Comisión de Ética ha solicitado por su intermedio la colaboración como peritos a un grupo de académicos y académicas externos a la Facultad de Medicina que en su conjunto reúnen las competencias técnicas, rigor, plena independencia y ausencia de conflictos de interés. Este grupo se constituyó como Comité Asesor Ad Hoc y analizó los antecedentes de manera completamente libre e independiente, y su trabajo consistió en evaluar la veracidad de las denuncias de eventuales prácticas indebidas por parte del doctor Claudio Hetz en publicaciones en las cuales participó como autor o coautor. La labor del Comité Asesor Ad Hoc concluyó recientemente luego de revisar exhaustivamente las publicaciones, y se nos ha hecho llegar el resultado de su trabajo en documentos que se le anexan. La Comisión de Ética ha estudiado este informe, evaluado, reflexionado y ponderado los antecedentes presentados, y ha incorporado en su análisis un marco de referencia ético que es el estándar de comportamiento exigible a un investigador científico tanto en nuestra Facultad de Medicina como en la Universidad de Chile.
Debemos señalar que los niveles de alta exigencia en la conducción y realización de la actividad científica son compartidos por la comunidad científica internacional a través de declaraciones y normativas explícitas y vinculantes. Luego de un largo proceso deliberativo, se ha llegado a las siguientes conclusiones. Primero, a nuestro juicio, se ha documentado de modo cierto que el profesor Hetz ha incurrido en conductas que se califican de faltas a la integridad del proceso científico, comprendida esta como un abandono inexcusable de su deber de cuidado en el desempeño como profesional de la investigación científica, actos y conductas negligentes. Estas faltas transgreden principios éticos explícitos declarados en diferentes documentos de nuestra facultad, en el Estatuto de la Universidad de Chile y en las convenciones y acuerdos internacionales que regulan la actividad científica. De ellos, nos parece relevante la transgresión a la honestidad científica que puede deteriorar la confianza social en la comunidad de la ciencia. A mayor abundamiento, esta compleja situación afecta el prestigio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, de su equipo de trabajo y enlodan el nombre y el prestigio de otros investigadores, involucrando finalmente a toda la comunidad académica. Segundo, el reproche por faltas a la integridad científica que se ha demostrado en esta investigación. Debemos lamentar que, en el caso del Dr. Hetz, se trata de una conducta repetitiva que, aun cuando no se ha traducido en alteración de la veracidad de los resultados de sus investigaciones, dan cuenta de un modo de proceder cuestionable que ensombrece la confianza en la forma en que conduce y lidera las investigaciones, en el diseño y planificación de la comunicación de sus resultados, afectando seriamente la fiabilidad de la ciencia y los procesos exigibles para quien la realiza, a saber, rigor metodológico, prolijidad, responsabilidad, honestidad, transparencia y veracidad, entre otros. Tercero, el pronunciamiento antes descrito ha sido suscrito por la mayoría de los integrantes de la comisión, con la disidencia del profesor Carlos Valenzuela, que ha emitido la siguiente opinión. Aquí probablemente un auditor podría pensar que la disidencia va en la línea de favorecer en algún sentido al cuestionado Dr. Hetz, pero no. Escuchemos lo que dice esta disidencia. 1. Habiendo examinado el informe del comité de expertos en el caso Hetz y agregando lo informado en el proceso anterior, nuestra conclusión es que el profesor Hetz ha incurrido en conductas impropias del quehacer científico que pueden tipificarse como negligencia culposa y culpable en la confección de algunos de sus artículos publicados que se refieren a la forma de presentación y no comprometen el fondo científico al cual ellos se refieren. Estas conductas son reiteradas y repetitivas a pesar de la indicación que se le había hecho y demandado de no volver a incurrir en ellas. Usted, como depositario de la función de tribunal ético, estimará las decisiones a tomar al respecto, para lo cual estamos disponibles para cualquier consulta al respecto que quiera formularnos. Segundo, esta comisión cree que podría ser pertinente y posiblemente beneficiosa una reunión con usted y con el profesor Hetz para establecer y aclararle a él que hay responsabilidades éticas de un académico frente a la comunidad universitaria que se juegan siempre en la expresión pública del trabajo académico, además de conversar con él otros temas que no han sido tocados por y en las instancias regulares del proceso. Tercero, la dimensión ética del trabajo científico, así como del trabajo docente y de extensión o vinculación, es deficiente en la facultad,
tanto en su divulgación y formación como en su evaluación y fiscalización. La mala práctica científica de un investigador es un pésimo testimonio y ejemplo para toda la comunidad, especialmente para quienes están más próximos de ese académico, y críticamente grave para quienes trabajan y se están formando con él. No hay en la facultad una instancia donde esta verdadera disciplina pueda irse desarrollando. Creemos que es el momento de pensar en, por ejemplo, códigos de ética de la creación, incluyendo a la investigación, de docencia, de extensión, de vinculación, etc. Esa es la más radical opinión disidente, de minoría, que simplemente lo que hace es agregar agravantes establecidos respecto de la conducta del científico, si cabe todavía la expresión científico, como la mentira va a ser ciencia. La Comisión de Ética ha cumplido de este modo su tarea, emitiendo el presente informe, incorporando los antecedentes que consideró pertinentes para que usted, señor decano, en virtud de ser el responsable de tomar las acciones administrativas, académicas u otras que sean adecuadas a los resultados, pueda proceder con la seguridad que se ha realizado una investigación seria, imparcial y exhaustiva, tanto desde la perspectiva técnica como ético-normativa. Dicho lo anterior, esta comisión advierte la necesidad de evaluar con mayor prolijidad y detenimiento numerosos aspectos relacionados con el conocimiento de este caso. Esto incluye la creación de una nueva institucionalidad necesaria para complementar o modificar la existente, entre otros aspectos. En todos ellos es posible reconocer que una reflexión desde la ética es necesaria. La Comisión reconoce la labor efectuada por el Comité Asesor de Expertos, el cual además adelanta su visión sobre estos contenidos más allá de su excelente y prolijo trabajo revisor científico y pericial forense. De este modo, los miembros de la Comisión han asumido como propio el desafío de hacer una reflexión sobre estos aspectos declarados en el último párrafo, y comprometemos nuestra disposición para reunirnos con usted y con las instancias o personas que consideren necesarias para avanzar en la tarea que permita reforzar la adhesión a los principios y valores que suscribe nuestra Facultad de Medicina y los de nuestra Casa de Estudios. Suscriben este documento Sergio Valenzuela, Héctor Gatica, Carlos Valenzuela, Aurelio Carballo, Luz Bascuñán, Verónica Aliaga, Laura Rueda y Luis Eduardo Díaz. Ante estos graves hechos que quedan expresos en las conclusiones tanto de la Comisión de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile como del Comité Ad Hoc de Expertos Externos e Internos a la Casa de Bello, aquí ocurre algo increíble. Evacuado este informe, el diario La Tercera, en una suerte de lavado de imagen que busca morigerar, suavizar la gravedad del asunto, conversa con Claudio Hetz, con el inculpado, y le hace la siguiente pregunta, si acaso cabe la condición de pregunta. El Comité de Expertos de la Universidad de Chile lo exculpó de haber realizado fraude científico y validó sus estudios. ¿Eso lo alivió? ¿Se siente exculpado? El Comité de Ética de la Universidad de Chile no ha validado los estudios del Dr. Hetz. Solo ha dicho que entre los elementos que constituyen irregularidad, el único que no se ha
configurado exactamente es el de fraude científico. Todo lo demás sí, manipulación indebida, no información de los hechos y el acto reiterado, daño a la fe pública, etc. Eso no es una vía de validar estudios, y menos de sentir la base como para preguntar si se siente exculpado, pero le entrega en bandeja la respuesta al inculpado, quien contesta livianamente lo siguiente. Para mí esa es la conclusión fundamental, porque finalmente el análisis de la comisión muestra que nuestra ciencia no está en cuestión y apoya la credibilidad de nuestros estudios, refutando las acusaciones graves que me imputaron. Eso no es verdad. Precisamente las acusaciones graves imputadas contra el Dr. Hetz son las que el comité de expertos y la comisión de ética terminaron refrendando. Y para no hacer tanta caricatura de su propia condición, el Dr. Hetz dice: el problema ahora es por qué sucedieron esos errores. Lo que la comisión de ética y el comité de expertos señalaron es que no se trata de errores, se trata de hechos deliberados. Y sigue el Dr. Hetz con su discursito de autolavado con ayuda del diario La Tercera. Ahí concuerdo con la evaluación de la Comisión de Ética. En alguna forma fallé en mi rol como académico en el sentido de que no tuve la capacidad como persona individual y como equipo de reconocer estas fallas antes de la publicación. Y eso puede ser desprolijidad, negligencia, pero no hubo una intencionalidad de parte nuestra. El desafío en este momento es mejorar las buenas prácticas y evitar que esto vuelva a suceder en el futuro. Pero si la intencionalidad está expresamente establecida en los informes oficiales que acabamos de leer, ¿cómo puede el Dr. Hetz decir esto que se está planteando acá? Y viene el diario La Tercera de su propia cuenta, absolutamente, como si esto fuera una entrevista entre amigos, y pone como subtítulo de la entrevista: desprolijidad, pero no intención. Y pregunta: en el informe, este mismo comité concluye que incurrió en conductas que se califican de faltas a la integridad del proceso científico. ¿Cuáles son estos comportamientos que le cuestiona el comité? Y la pregunta de nuevo tiene una trampa, porque dice que el comité cuestiona como si eso pudiera cambiar. Esto no es apelable, son las conclusiones evacuadas por parte de dos instancias paralelas de la Universidad de Chile, no de una. Y viene el Dr. Hetz y vuelve a relativizar el asunto contestando: depende del caso. En general, el problema fue mayor control, porque a pesar de que revisamos los artículos decenas de veces, en ellos participan entre 8 y 12 coautores y todos revisan y no nos dimos cuenta de los errores. Otro tipo de falla es haber procesado resultado y no haber indicado qué se hizo exactamente en la leyenda de esa figura. Eso genera dudas y uno debiera explicarlo bien. Es una desprolijidad, pero no es intencional. Si lo hubiéramos detectado, lo habríamos arreglado. Vaya, esto es de un cinismo increíble. Lo que dice la denuncia original del sitio científico alemán es que aquí las pruebas de imagen fueron adulteradas con Photoshop en más de 20 investigaciones. Eso no es un error ni un problema de simplemente revisión, como se está señalando aquí. Y tampoco hay algo no intencional. ¿Cómo es que se adultera más de 20 investigaciones con imágenes a través de Photoshop, sino a través de un procedimiento absolutamente intencional? Y esa denuncia fue avalada como resultado por ambas investigaciones y ambas declaraciones de las instancias articuladas a ese fin por la Universidad de Chile. Pregunta nuevamente La Tercera: ¿adulteró las imágenes en sus estudios científicos como fue acusado por el sitio alemán? Respuesta: y esto ya es una antología de la ambigüedad. Lo que sucedió, por ejemplo, es procesamiento no indicado en leyendas. Nosotros trabajamos
como muchas fotos, imágenes que se toman en los microscopios de las células, y a veces, para mejorar la presentación de esos datos, esas imágenes se manipulan, se agrega color, por ejemplo. Lo que se critica es no haberlo indicado. Pero todos estos problemas fueron conversados con las revistas y logramos hacer correcciones cuando fue necesario, y por el lado de las revistas no se consideró que fuera grave como para retractar algún estudio. Lo más importante es que este tipo de fallas no alteraron la conclusión de los estudios. Procesamiento no indicado en las leyendas, dice el doctor Hetz. Esto es un argumento absolutamente impresentable. Responder con una evasiva de ese tamaño es grave, pero también es grave que el diario y el ejercicio supuestamente periodístico aquí ni siquiera haya contrapreguntado para volver al tema de fondo. Consulta el diario de nuevo al Dr. Hetz. Usted debió enviar varias correcciones a diversas revistas de renombre como PLOS ONE. ¿Estas correcciones podrían afectar su reputación futura? Miren a quién le está preguntando sobre su reputación futura. Y el descarado doctor Claudio Hetz contesta: yo creo que no. El tipo de errores son pequeños en artículos que son complejos y densos en datos, pero no fundamentales para las conclusiones del estudio. Errores pequeños. Nunca en la historia de la Universidad de Chile, nunca, tampoco en la historia de las universidades del país, se había hecho una denuncia tan grave en materia de investigación científica, y nunca una casa de estudios superiores había tenido que erigir dos instancias paralelas para indagar la gravedad de las acusaciones, que lamentablemente, además, porque nosotros quisiéramos que hubiesen sido desestimadas, lamentablemente resultaron ratificadas. Y a eso este señor, que tiene a su cargo buena parte de la escasa investigación científica que se realiza en el país en materia de medicina, lo etiqueta de errores pequeños. Y la última pregunta que le hace el diario al Dr. Hetz. Uno de los estudios cuestionados en el artículo, aquí el diario nos dice que son más de 20 estudios, pero uno de los estudios cuestionados en el artículo es coautor el actual ministro de Ciencia, Andrés Kub. ¿Pudo hablar con él durante este tiempo? Respuesta de Hetz. Yo asumí mi responsabilidad en forma individual. Lo que hice fue comunicarle al ministro que esto iba a ser enmendado y corregido, y esa fue una de las primeras correcciones que realizamos con las revistas, que fue favorable y publicada hace un par de meses. Se le preguntaba al ministro por el uso de Photoshop para alterar resultados, pero acá básicamente fue un error de edición muy simple. Tan simple no es tan simple, porque aquí lo que tenemos, después de casi 9 meses de hecha la denuncia, después de más de 6 meses de expirado el plazo inicial para la investigación, son conclusiones horrorosas respecto de las investigaciones, respecto de la manipulación indebida, respecto del ocultamiento de información indebida en relación a esas manipulaciones, respecto de la situación general que enfrenta el procedimiento científico en Chile, su fiscalización y su transparencia. Y este señor viene a hablar con toda la tribuna que le da este matutino fascista de error de edición muy simple. Esto es una vergüenza, pero es muy importante señalarlo. La Universidad de Chile está en un problema muy grande con esto, y lamentablemente aquellas instancias que pudieran ejercer de crítica, de contrapunto, al menos como debiese ser la prensa, aquí terminan siendo resorte, eco y vocería amable y amistosa con una persona y un equipo de trabajo que tanto daño le hizo
y le hace a la escasísima investigación que se realiza en Chile. Pongamos de nuevo las cosas en su sitio. La persona que se dice científico y cuyos graves pasos en la manipulación de investigación han sido ratificados como tales y como falta ética por la Universidad de Chile, no es un académico más en el plantel. Es, además de las funciones que cumple en la Casa de Bello, director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Y debemos recordar que, tal como denunció Academia Libre en su momento al comenzar este lamentable caso, lo primero que hizo el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica apenas salió a luz pública la denuncia fue salir diciendo que el supuesto científico chileno estaba libre de polvo y paja y que era un hombre probo y que sus investigaciones eran completamente transparentes y que no se justificaba la acusación que malintencionadamente había hecho el sitio alemán. Esto no solamente tiene que ver con que finalmente la misma Universidad de Chile logró establecer lo contrario de lo que dijo el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. El problema de fondo aquí es que hace el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica pronunciándose sobre un tema que no había investigado. Su declaración pública defendiendo a Claudio Hetz fue automática. ¿Por qué? Porque ahí había un conflicto de interés en el que debió haberse inhabilitado ese instituto si acaso algo de científico tiene. ¿Cuál es ese conflicto de interés? Que el propio Claudio Hetz es director del Instituto Milenio. Entonces, ¿de quién sale la declaración de autodefensa de Claudio Hetz sino de él mismo? Esto que está pasando en la universidad chilena es impresentable y es grave, porque uno tiene que pensar también que si esto está pasando en materia de investigación en un país que ni siquiera investiga, y esta es la poca investigación con estos resultados, si esto está pasando en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que es no solo la principal universidad del país, sino la mejor calificada en el ranking internacional de Shanghái, es la única universidad chilena que entra entre las 500 mejores del mundo. Si eso ocurre con esa universidad, pregunta, ¿qué podríamos esperar para el resto de las universidades? Ni siquiera hablo de la Pontificia Universidad Católica, ni menos de la Universidad de Santiago, ni de la Austral, ni de la Federico Santa María, ni de la Católica de Valparaíso. Estoy hablando de la inmensa mayoría de esas universidades que utilizan el nombre de tales y que no investigan, que no hacen extensión, que a duras penas hacen docencia de mercado y que tienen un sinnúmero de programas o no acreditados o con una acreditación rasante. ¿Qué podemos esperar de esos planteles si con la Universidad de Chile está pasando esto? Deseamos, por cierto, que este escabroso caso remezca a la comunidad universitaria o a lo que queda de ella, que se tomen medidas, que este señor no siga siendo responsable de investigación sensible, porque esta es investigación para la salud pública, y que la estructura universitaria cree un mecanismo eficaz de fiscalización y de transparencia en materia de la microscópica y escasa investigación que realiza.
Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Qué tremendo lo de este doctor Hertz. Cuesta creer que algo así pueda pasar reiteradamente, y cuesta creer también que ciertos medios de comunicación no informen en su real magnitud del hecho, que es tremendamente grave. Así es que, bueno, pasemos mejor a una ciencia hecha de verdad, porque descubren el manuscrito de un fraile milanés que habla de América 150 años antes de Cristóbal Colón. Imaginen nuestros auditores una noticia que podría reescribir totalmente ciertos pasajes de nuestra historia. Y este artículo, que procede del diario El Español, nos dice lo siguiente. A mediados del siglo XIV, unos 150 años antes del histórico viaje de Cristóbal Colón, ya había rumores en Italia de la existencia de una tierra desconocida al oeste de Groenlandia. Así lo anotó el fraile milanés Galvano Fiamma en su Crónica Universalis, un texto medieval del que solo ha sobrevivido una copia y que pertenece a un coleccionista estadounidense. Lo compró en una subasta en Christie's en 1996 por $14.950. La obra inédita acaba de ser estudiada por un equipo de investigadores de la Universidad de Milán, que ha encontrado una asombrosa referencia a Markalada, reconocible como el Markland mencionado en algunas fuentes irlandesas de la época vikinga. Los especialistas en la historia nórdica han identificado este lugar como una parte de la costa atlántica de América del Norte. Es decir, se trata de la primera mención del continente americano en la región mediterránea, y provoca un salto temporal enorme con el descubrimiento colombino de 1942. Los artífices del hallazgo, publicado en la revista Terrae Incognitae, apuntan que el dominico tuvo que escribir esta obra en torno a 1340. ¿Cómo pudo haber recabado esta información? La principal hipótesis es que Fiamma, un conocido cronista que mantuvo contacto con la ciudad de Génova a lo largo de su vida, escuchó estas historias de boca de los marineros que comerciaban con las regiones del norte de Europa. El texto del fraile, historiador, según la traducción que han realizado los investigadores, dice así: los marineros que surcan los mares de Dinamarca y Noruega dicen que más allá de Noruega, hacia el norte, se encuentra Islandia. Más allá hay una isla llamada Groenlandia, y más al oeste hay una tierra que se llama Markalada. Los habitantes del lugar son gigantes. Hay edificios de piedras tan grandes que ningún hombre podría ponerlos en su lugar, sino gigantes muy grandes. Allí crecen árboles verdes y viven muchos animales y pájaros, pero nunca ha habido ningún marinero que haya podido conocer con certeza noticias sobre esta tierra y sus características. La noticia de la existencia de tierras más allá del Atlántico nunca se había documentado hasta ahora fuera de Escandinavia. Según las sagas nórdicas, como la de Erik el Rojo, unas historias confirmadas por la arqueología, los vikingos llegaron a Terranova, a la que llamaron Vinlandia, en torno al año 1000. El primer viaje al llamado Nuevo Mundo habría sido liderado por Leif Erikson y no por Cristóbal Colón. En concreto, Markland se ha identificado como una zona más al norte, más próxima a Groenlandia. Esas travesías se habrían dado a conocer, por lo tanto, a través del boca a boca de los navegantes que comerciaban a lo largo de las costas atlántica europea. Este asombroso descubrimiento es la primera referencia que circula en el Mediterráneo sobre el continente americano.
Y si Cristóbal Colón estuvo al tanto de lo que sabían estos marineros, le pudo haber convencido de emprender su viaje, ha valorado Paolo Chiesa, profesor de literatura medieval en la Universidad de Milán y director del proyecto. La posibilidad de que el almirante genovés buscase esas tierras desconocidas de forma intencionada no se sostiene con el hecho de que hasta el mismísimo día de su muerte, el 20 de mayo de 1506, defendió cabezudamente que había llegado a Asia y no a lo que sería bautizado como América. La mención de América es solo una de las sorpresas que escondía la Crónica Universalis de Galvano Fiamma, aunque probablemente sea la más asombrosa, ha añadido el investigador del Departamento de Estudios Literarios, Filológicos y Lingüísticos de la Universidad de Milán. Se trata de una obra inédita sobre la que construimos un proyecto educativo en el que han colaborado varios alumnos realizando la traducción del manuscrito y la interpretación limpia del texto. Ellos han aprendido mucho de esta experiencia y ahora también tienen la satisfacción de ver que su trabajo se salda con un resultado científico sorprendente. La parte de la crónica medieval que contiene la mención a América fue traducida por Giulia Greco, doctorando en la Universidad de Trento. El manuscrito está elaborado por una escritura gótica del norte de Italia, no siempre fácil de descifrar. Además, la transcripción de la parte del texto que le fue asignada, cada alumno tuvo que identificar las fuentes utilizadas por Galvano para la información que recogió. Para la frase americano, en particular, no se han identificado fuentes de libros, por lo que hay que creer a Galvano cuando dice que estaba recogiendo información oral, añade la investigadora. La próxima fase del proyecto de investigación consiste en la publicación de la Crónica Universalis en su totalidad, un trabajo de edición coordinado por Federica Favero. El manuscrito se conserva en Estados Unidos y es de propiedad privada. Por lo tanto, era necesario ir al sitio. El propietario nos autorizó a fotografiar todo el códice y trabajamos sobre la base de estas fotografías. Ahora se trata de estandarizar las transcripciones producidas por las tesis a un modelo editorial científico, de profundizar en los puntos oscuros restantes y aportar al texto el comentario necesario. Una vez hecho esto, la Crónica Universalis estará disponible para todos, como se merece. Sin lugar a dudas, una investigación de gran relevancia y una labor científica que nos gustaría tener en nuestro país, donde resaltan dos cosas que me parecen absolutamente relevantes. Por un lado, la participación de investigadores académicos de la universidad en conjunto con estudiantes que hacen sus aportes y se hacen parte de la investigación, no en un nivel secundario, sino con una participación efectiva y con un compromiso de equipo que en modelos ligados a la ciencia, pero a su vez atravesados por la competencia, no suele verse tanto como uno quisiera. Y por otro lado, el artículo menciona que una vez realizada la formalización de esta investigación, este quedaría disponible para todos, lo cual es precisamente el propósito de las ciencias. No solo obtener el prestigio derivado de una investigación de envergadura, sino también socializar esos hallazgos. Creo que esos dos elementos hacen de esta noticia que traemos en esta ocasión algo que puede servir de orientación para muchos que están en las vías de desarrollar conocimiento. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Hasta pronto.
concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.